Muy bien, alumnos, bienvenidos al desarrollo de la primera teleclase. Como sabrán, mi nombre es Sebastián Vanela Godino y conmigo vamos a desarrollar todos y cada uno de los módulos que comprenden la materia Derecho Privado 3. Vamos a conocer en detalle en este momento cuáles son los contenidos del primer módulo de este desarrollo. Viendo la primera filmina, que habla de los objetivos de la materia, vamos a ver que el primero de ellos es ser capaz de manejar con fluidez las herramientas básicas que nos van a permitir afrontar el desafío de analizar y resolver cuestiones relacionadas con los contratos en general, que es parte también del segundo de estos objetivos. Nosotros tenemos como meta, al finalizar los 4 módulos de la teleclase, ser capaces de enfrentar una situación contractual, analizarla y resolverla, evaluando las distintas propuestas para ello. Entonces, ni más ni menos, y es el otro punto de los objetivos, tendremos que estar en grado de conducir la gestión económica de un contrato, no solo de un punto de vista patrimonial, que como ya veremos es un aspecto importante de los mismos, sino también desde un punto de vista humanista, donde siempre deberán prevalecer las cuestiones éticas como los usos y las buenas costumbres. La importancia de los hechos y el acto en el mundo de los negocios jurídicos patrimoniales son cuestiones relacionadas directamente con el ámbito contractual y que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad en cuanto a las relaciones de terceros y de las partes frente a los terceros. Es por ello que el último de nuestros objetivos es tomar la conciencia de los valores, actitudes y responsabilidad para así, de esta manera, poder desarrollar en plenitud el rol de personas de derecho que como abogados, en el ejercicio de la profesión, deberemos defender y tener presente en todo momento. Siguiendo con el desarrollo, vamos a ver ahora el marco conceptual en el que vamos a desarrollar este primer módulo, no sin antes referirnos al esquema conceptual de la carrera. Vamos a ver que el contrato es un acto jurídico que básicamente se maneja a través de 2 principios, el de la autonomía de la voluntad y la buena fe, que va a consistir en una clasificación. Ya vamos a ver justamente en el desarrollo de este módulo en qué consiste cada una de estas clasificaciones y qué elementos se tienen en cuenta para definir cada uno de los tipos de contrato. Y vamos a analizar también los tipos de responsabilidades frente a cada contrato y cuáles son los problemas que se deben enfrentar en uno y otro caso, respecto de la parte general y a lo largo del desarrollo de los distintos módulos en cada contrato en particular. Va a tener implicancia sustantiva en el análisis de esta materia todo lo relacionado con contratos de consumo y la Ley de Defensa del Consumidor. Recuerden ustedes que esta ley ha sido modificada recientemente y vamos a ver cuáles han sido esas modificaciones y si se ha ratificado o rectificado, vale decir, si se ha confirmado el espíritu de esta ley o bien si se han cambiado distintos criterios que hacen a las relaciones de consumo. Vamos ahora con los objetivos de este primer módulo. Es importante ubicar, y así lo deben haber visto ustedes ya en el material que han analizado, el contrato dentro del esquema general del Código Civil argentino. Eso nos va a permitir, además, inferir, como habrán podido ya leer, los nuevos criterios de clasificación, reconociendo las distintas etapas en la formación de un contrato y los presupuestos de estos. Vale decir, la legitimación, la representación y todas otras cuestiones que hagan a la parte general que en este módulo número 1 vamos a desarrollar. Vamos a ver ahora el esquema conceptual de este primer módulo. Nos vamos a dedicar entonces a analizar los presupuestos y el tema de la capacidad y legitimación.
vamos a ver el perfeccionamiento y las problemáticas que se deben afrontar, sobre todo relacionado y diferenciando lo que son los contratos de consumo con la parte general, digamos, con los contratos tratados en el Código Civil, y vamos a ver, y esto va a ser la parte principal del desarrollo, o donde me gustaría poner el acento, que es en la formación y la consolidación del consentimiento, uno de los elementos más importantes y que en la práctica profesional deberán enfrentar para determinar cuál ha sido la real intención de las partes al contratar. Un elemento que no es menor y que muchas veces genera conflictos entre las partes y entre terceros, frente a terceros, también. Entonces, vamos a largar directamente ya con la primer filmina de este módulo primero. Vamos a ver que el acto jurídico no escapa, digamos, a lo que es el contrato. Es más, podríamos decir que hay una relación de lo que va de lo general a lo específico, de género a especie, entre lo que es un acto jurídico y un contrato. Podemos ver en la placa que algunas de las características del acto jurídico se dan también en lo que es el contrato. Por ejemplo, que es bilateral. Sobre esto vamos a tratar en un paréntesis qué es lo que vamos a entender o qué es lo que los distintos autores empiezan a entender o tratan acerca de lo que se debe entender entre bilateral y unilateral. Es por supuesto, un contrato entre vivos que tiene una cuestión patrimonial, que esto es muy importante y ya cuando avancemos sobre esta misma filmina nos vamos a detener, y tiene por supuesto una causa, que es el motivo por el cual las partes deciden realizar o concretar esta voluntad común. Entonces dijimos, el acto jurídico engloba también, dentro de las características que hemos visto, al contrato. Estas características se respetan en todo momento y es por ello que existe esa relación que dijimos de género a especie. El contrato, y esto ya es algo que van a recordar a lo largo de su ejercicio profesional y que deben recordar todo a lo largo de las teleclases al momento de la evaluación, surge del artículo 1197. Seguramente ya han tenido oportunidad de estudiarlo en profundidad a partir de su lectura en el material que se les ha brindado, por lo que vamos a no detenernos en esto, sino avanzar sobre los conocimientos que ustedes ya han adquirido y que nos van a ser útiles como base de esta teleclase. Sepan ustedes, y esto lo acabamos de mencionar, que el contenido patrimonial que tiene un contrato, que recordemos, es una concentración de voluntad de dos o más personas que tiende a regir las relaciones entre ellas al futuro y a la cual deberán adecuarse como si fuese la ley misma. Este contenido patrimonial que acabamos de hablar es muy importante y debemos tener presente, ya que es en base de ese contrato que se va a regir este tipo de relación, que en un contrato la relación entre las partes es de equilibrio. Ya vamos a ver que esto se relaciona también con lo que son las cuestiones lesivas en un contrato. Sin embargo, no me adelanto y volvamos a este equilibrio que debe existir entre las partes y que muchas veces nos permite diferenciar cuando hay una situación de subordinación con, por ejemplo, lo que es la ley de contrato de trabajo entre, digamos, una relación de dependencia donde hay una clara subordinación jurídica y económica con, digamos, un contrato de locación de servicio o de locación de obra. Entonces, esta cuestión patrimonial y este equilibrio que debe existir entre las partes es fundamental a la hora de interpretar y evaluar los distintos contratos que pueden surgir. Destacamos, y así lo vemos también en la filmina, que existe una cuestión dentro del contrato que reviste una función individual, que es el ámbito más íntimo, por así decirlo, del contrato, donde se desenvuelve y tiene efectos entre las partes, y es el efecto que han tenido en cuenta las partes para que se produzca entre ellas en un ámbito interno, como dijimos, íntimo, pero a la vez, por este contenido patrimonial sobre el que estamos haciendo particular hincapié, el contrato tiene en la sociedad. Entonces, ese espíritu, esa regulación patrimonial que va más allá, que trasciende los efectos propios de las partes y que se relaciona en definitiva con toda la sociedad, forman parte de la función social que tienen los contratos y que
bueno, de esta manera complementamos lo que está en la bibliografía. Ahora bien, el contrato, otro de los principios básicos y que deben ser tenidos en cuenta a todo momento, es la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad significa ni más ni menos el amplio marco en el cual las partes pueden contractar. Vale decir, una persona puede decidir básicamente sobre qué va a contratar y con quién va a contratar. Esto nos vamos a meter en un segundo nada más. Es la libertad, y en este sentido también lo podemos ver en la fílmina, debe encontrar sus límites en las cuestiones que hacen a la protección que el derecho brinda y que en todo momento debe respetarse. También nos vamos a detener sobre este punto en un minuto nada más. Vemos entonces que las libertades, como dijimos, sobre este principio tan importante en materia de contratos, tienen que ver con el tema de la libertad de contratar y con la libertad contractual. ¿Qué diferencia puede haber entre ellas? Si bien suena como un pequeño trabalenguas. Bien, vamos a decir entonces que la libertad de contratar significa que las personas van a poder elegir libremente a aquella otra persona que sea útil a ese fundamento que se pretende, a esa causa que se busca satisfacer con la realización del contrato. De otra manera, no habría una libertad en el tema de la voluntad. Sabemos que es importante que si llegase a ser vulnerado de alguna manera este tema de la voluntad al momento de contratar, pues bien, podríamos retrotraer los efectos e inclusive declararlo nulo el contrato. Distinto entonces de la libertad de contratar es la libertad contractual. La libertad contractual tiene que ver con el contenido mismo del contrato. Tiene que ver con cuáles van a ser las cláusulas para que nos entendamos, cuál va a ser la redacción, qué es lo que se va a plasmar en ese contrato que va a regir la relación entre las partes y a la cual, recordemos, ellas deben someterse como si fuese a la ley misma. Entonces, esta libertad contractual tiene que ver con el contenido. Sin embargo, y es aquí donde debe tenerse en cuenta sobre todo el tema de los límites, vamos a encontrar límites que el derecho por sí mismo nos pone o nos brinda ese marco, el espectro dentro del cual nos vamos a poder libremente y que de ninguna manera, como hombres de derecho, podemos vulnerar, ya que el derecho en sí mismo los declara, digamos, como algún tipo de defecto en el mismo contrato y no pueden ser amparados porque no son justos. Entonces, vemos en la fílmina que el orden público es uno de ellos. Pero bien, ¿qué debe entenderse por este concepto tan amplio? Bueno, cada uno de nosotros seguramente tiene algún conocimiento o algún raíz sobre lo que debe entenderse por orden público de acuerdo a las distintas corrientes doctrinarias y que están explicadas en la bibliografía que han tenido a su consideración. Sin embargo, para que nos quede claro la idea a todos, vamos a decir que el orden público es aquel interés social, digamos, de la sociedad en su conjunto, que debe prevalecer en todo momento y al cual no puede vulnerarse por intermedio de un interés particular como es el de los integrantes de un contrato. Vamos a ver también el abuso del derecho, que es una figura muy también presente en lo que es materia de contrato y que tiene que ver con aquellos excesos que por más de que una persona tenga derecho a ejercer, se excede en los límites incurriendo en un abuso y que está tratado en el artículo 1071 del Código Civil. Todo ello engloba, por supuesto, en lo que es el principio de buena fe, que como todos ustedes saben, por las disposiciones vigentes de nuestro ordenamiento jurídico, se presume en todo momento y quien alega mala fe deberá probarlo. Con esto damos un pequeño cierre, vamos a la pausa y enseguida volvemos con el tratamiento de este módulo 1.
retomando entonces con este segundo bloque del primer módulo de esta teleclase, vamos a analizar ahora la clasificación de los contratos. Ya la habrán visto ustedes en la bibliografía y en rigor de verdad, todo lo que es clasificaciones, especialmente en cuestiones contractuales, se siguen distintas teorías y distintas corrientes doctrinarias que hacen distintos hincapié justamente en aspectos puntuales. Y a partir de ese hincapié que se realiza en estos aspectos puntuales, se realizan distintas categorías. Brevemente nosotros vamos a tratar aquellas más comunes y que ustedes han tenido acceso en la bibliografía que ha sido puesta a su disposición. Vemos entonces que el primer hincapié se hace en las obligaciones. Cuando se generen obligaciones para una sola de las partes, va a ser unilateral, y cuando se generen obligaciones para ambas partes o recíprocas, van a ser bilaterales. El otro hincapié se hace sobre las ventajas o los beneficios que pueden llegar a tener las partes en una relación contractual. Vemos que entonces se dividen en onerosos y gratuitos. Aquellos onerosos van a ser costos y ventajas para ambas partes, mientras que gratuitos van a ser cuando uno reciba ese beneficio y el otro de las partes no lo obtenga. Siguiendo con la clasificación, vamos a ver que respecto de lo que son los sacrificios, pero en realidad más bien me permito sugerirles para su mayor comprensión, ya que esto lo tiene en la bibliografía, que esta división de conmutativo y aleatorio tiene que ver más bien con la extensión y el conocimiento de hasta dónde llegan estas ventajas y sacrificios que deben realizar las partes. El contrato conmutativo es aquel cuya extensión en cuanto a las ventajas y sacrificios que deben realizarse se conocen desde el mismo momento en que se contrata, vale decir, al origen de la relación contractual, mientras que el aleatorio, como su nombre le indica, depende de un alias. Este alias, por supuesto, que es un hecho incierto y futuro al cual no sabemos en definitiva si va a acontecer o no, y al cual las partes sujetan su relación o sus prestaciones. El perfeccionamiento de un contrato, y esto es importante y lo vamos a desarrollar todo lo largo de las teleclases, tiene que ver con el perfeccionamiento puede hacerse de manera real o consensual. Consensual es cuando basta el mero consentimiento. No hace falta ningún acto exterior, como sí acontece en el ámbito del perfeccionamiento real, para que el contrato quede perfeccionado, para que haya un contrato específicamente. Como dijimos y anticipamos, entonces el contrato real necesita, además de esa manifestación de voluntad, que puede ser de cualquier forma, necesita un acto físico, cual es la entrega. Lo que todos nosotros conocemos y que lo hemos visto en otras materias incluso, como la tradición, la traditio rei del derecho romano. Siguiendo con la clasificación, con las clasificaciones más comunes, o cómo podemos entender, diferenciar los contratos de manera más común para llevar adelante toda esta parte general, vamos a ver que también tenemos o hacemos hincapié en lo que es la reglamentación legal. Y tenemos los contratos nominados y los contratos innominados. En los contratos nominados, por supuesto que son aquellos que se encuentran en un cuerpo legal, mientras que los innominados no se encuentran tipificados. Entonces, es acá, dentro de los contratos innominados, donde remarcamos o donde se destaca la libertad contractual. Esto significa que el límite, además de los límites que ya hemos visto, por supuesto, pero en cuanto a la capacidad creativa de un contrato en sí mismo, tiene como límite justamente la capacidad de las partes de llevar adelante o de entender una determinada situación o negocio y darle una forma contractual. Esto es muy importante para que el derecho se siga desarrollando y así de esta manera el legislador tomar nuevas necesidades de la sociedad y plasmarlas, como sucede con contratos de fideicomiso o de leasing que están regulados no en el Código Civil sino en leyes especiales. Respecto a su ejecución, no hay mucha dificultad, podemos inferir que se trata de una ejecución inmediata cuando la tradición o digamos, el objeto del contrato, para ser más precisos, se cristaliza en el mismo momento en que se celebra el contrato, o de ejecución diferida que puede realizarse postergada en el tiempo, o sea, sujeta a que el inicio de la prestación comience o esté condicionada a algún tipo de plazo o algún tipo de prestación en particular,
o que sea de ejecución continua o permanente y que se difiera el cumplimiento absoluto, total del objeto en lo que sería distintos plazos, como puede ser el pago en cuotas o cuestiones periódicas. Respecto de los nuevos criterios, vamos a ver que son criterios que en realidad vienen a ayudar al Código Civil, a las disposiciones vigentes del Código Civil, en cuanto a la rigidez del mismo. Sabemos que, sobre todo en lo que son cuestiones patrimoniales, el derecho es bastante dinámico y muchas veces justamente los cuerpos tan rígidos como el Código Civil no logran contener las necesidades o las reales necesidades de las partes. Vemos entonces que los contratos de cambio y los asociativos son estos nuevos criterios, dentro de los cuales me remito a lo que es la bibliografía básica y a lo que el material de SAM que ya han tenido en su poder, y quisiera remarcarles un concepto que viene generándose de manera muy fuerte en todo lo que es el ámbito de los contratos y que es el tipo